Vamos a ver otra propiedad de las rectas tangentes a una circunferencia, y es la siguiente. Al trazar dos rectas tangentes a una circunferencia desde un mismo punto exterior a la circunferencia, los segmentos que van desde el punto exterior hasta cada punto de tangencia son congruentes, y también se forman ángulos congruentes entre las tangentes y la recta que une al punto exterior con el centro de la circunferencia. Es decir, vamos a tener lo siguiente. Nosotros tenemos una circunferencia con centro en O y radio R. ¿Y qué vamos a tener? Que si tenemos un punto aquí fuera de la circunferencia y trazamos dos tangentes desde ese mismo punto, es decir, esta tangente que corta la circunferencia en A y esta que es tangente a la circunferencia en B, entonces este segmento que es AP va a ser congruente con este. Y además, ¿qué vamos a tener? Que este ángulo que se forma entre esta tangente y la recta que va desde P al centro, es decir, este ángulo también va a ser congruente con este otro. Ahora vamos a ver la prueba en un tablero más despejado. Vamos a tener lo siguiente. Entonces, nosotros sabemos que esta recta es tangente a la circunferencia en el punto A. Y esta es tangente a la circunferencia en el punto B. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trazar este segmento que va desde O a B y desde O a A. Entonces recuerden, en el video anterior probamos que estos segmentos quedan perpendiculares con estas tangentes. Es decir, aquí quedan ángulos rectos. Además que tenemos que estos segmentos son congruentes porque ambos están en la circunferencia, es decir, tienen la misma medida. Entonces observemos lo siguiente, aquí tenemos que OA va a ser congruente con OB. Además observen lo siguiente, estos triángulos OAP y OPB son rectángulos y además tenemos congruentes uno de sus catetos. Y como esta hipotenusa es la misma, tenemos esta hipotenusa también congruente. Entonces esos triángulos van a ser congruentes. Es decir, el triángulo AOP va a ser congruente con el triángulo BOP. Esto por el criterio lado-lado ángulo para triángulos rectángulos. Ahora, ¿qué va a pasar entonces? Como estos triángulos son congruentes, este ángulo que es el opuesto a este va a ser congruente con este ángulo. Es decir, vamos a tener que el ángulo APO va a ser congruente con el ángulo BPO. ¿Qué era esta propiedad? Ahora, ¿qué más vamos a tener? Que este segmento de aquí va a ser congruente con este segmento. Observen, este ángulo nos va a quedar congruente con este y el lado opuesto sería este. Lo mismo para este. Es decir, aquí nos va a quedar que AP va a ser congruente con PB. Y eso era justo lo que necesitábamos. Es decir, aquí nos quedó que entonces cuando trazamos dos tangentes diferentes desde un mismo punto, van a quedar estas medidas iguales y van a quedar ángulos congruentes. Ahora veamos otra propiedad que se cumple en la circunferencia. La propiedad es la siguiente. Si dos circunferencias son secantes en los puntos A y B, la recta que pasa por sus centros es mediatriz del segmento AB. Es decir, vamos a tener lo siguiente. Tenemos estas dos circunferencias, esta con centro en O y radio R, y esta con centro en P y radio S. Y son secantes, se cortan en estos dos puntos, en AB. Ahora lo que tenemos que concluir es que este segmento es congruente con este. Y que esta recta es perpendicular a este segmento AB. Eso para poder que sea la mediatriz. Recuerden que la mediatriz es tomar el punto medio
de un segmento y trazar la perpendicular. Entonces vamos a probar esto en un tablero más despejado. Tenemos lo siguiente. Tenemos que estas circunferencias se cortan en estos puntos A y B. Y vamos a ver que estos segmentos son congruentes. Ahora lo primero que vamos a hacer es trazar estos segmentos. OA, OB, BP y AP. Y observen lo siguiente. Este punto está en la circunferencia. Es decir, este es un radio. Lo mismo para este OA, también es otro radio. Entonces, como son dos radios de esta misma circunferencia, van a medir R. Y entonces van a ser congruentes. Es decir, aquí vamos a tener que OB va a ser congruente con OA. Lo mismo va a pasar con estos segmentos. Este segmento es un radio de esta circunferencia, o sea que mide S. Lo mismo que este. Entonces vamos a tener que como miden S, entonces son congruentes. Es decir, que BP es congruente con AP. Y observen los siguientes triángulos. El triángulo APO y el triángulo BOP. Entonces observen que tienen este lado congruente con este lado congruente con este, y este que es el mismo es congruente con el mismo. Es decir, vamos a tener que el triángulo OAP va a ser congruente con el triángulo OBP. Esto por el criterio lado, lado, lado. Ahora, como esos triángulos son congruentes, vamos a tener que este ángulo va a ser congruente con este. Es decir, vamos a tener que el ángulo AOC va a ser congruente con el ángulo BOC. Pero observen lo siguiente, en este triángulo, que es el triángulo OBA, tenemos estos dos lados congruentes. Es decir, esto es un triángulo isósceles. Es decir, el triángulo AOB es isósceles. Además, observen que como estos ángulos quedan congruentes, esta es una bisectriz de este ángulo. Pero recuerden que la bisectriz de un triángulo isósceles es justamente la mediana y la mediatriz. Entonces, ¿qué va a pasar? Que como esta OC es mediana, este tiene que ser el punto medio de este segmento. Es decir, vamos a tener que BC va a ser congruente con AC, que era esta propiedad que teníamos que probar. Ahora, también tenemos que OC tiene que ser mediatriz. Y recuerden, si es mediatriz, este segmento tiene que ser perpendicular a esta recta. Es decir, vamos a tener que AB va a ser perpendicular a OP. Y ahí queda concluida nuestra prueba.